Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 28 de agosto, un viernes en el que ya tenemos una semana de reactivación económica. Esperemos que primero Dios no se nos incrementen los casos de una forma que vayamos a hacer colapsar el sistema médico hospitalario. Al final del día siempre lo hemos conversado. El objetivo de aplanar la curva o de cuidarnos tanto mientras se encuentra la cura pues es precisamente que podamos vivir la vida en la medida de la normalidad posible sin que colapsemos el sistema médico hospitalario. Es decir, que vayamos teniendo la conciencia de cuidarnos siempre, de cuidar a nuestro prójimo y sobre todo, pues sin ni modo nos contagiamos porque no estamos exentos, por más que tomemos medidas. Sí, lo importante es que sepamos que ese es el objeto, no hay normalidad, esta es una nueva realidad hasta que no tengamos cura, así que bueno, espero que todos estén muy pendientes de eso, que si andan en la calle, porque ya vimos que andan muchas personas en la calle y yo les paso diciendo no se toquen la mascarilla de acá, pero sí quizás son personas que se la tocan, pero que no se tocan después el rostro y se lavan las manos. Ya a estas alturas todos conocemos muy bien la mayor cantidad de las medidas que tenemos que seguir de rigor. Así que nada más los animo a que continuemos como ciudadanos, como un equipo que somos todos los salvadoreños, a continuar cuidándonos porque de esa manera cuidamos a los demás. Este día quiero aprovechar porque el día 30 de agosto es reconocido como el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Es un tema bastante escabroso que solo mencionarlo a mí se me pone un poco eriza la piel porque nosotros no hemos superado, en realidad todavía no tenemos cerradas todas las heridas que nos ocasionó la guerra civil de El Salvador. Hay muchas personas, es incalculable la cantidad de personas, bueno, sí es calculable, de personas que todavía están sufriendo, eh, que no conocen ni siquiera el paradero de sus familiares, donde descansan sus restos para poderles dar una cristiana sepultura o conforme sus creencias, que no saben qué pasó, que sufrieron mucho estrés psicológico cuando su familiar desapareció, cómo habrá sufrido la persona desaparecida sabiendo que sus familiares estaban preocupados, que probablemente no iba a regresar, las torturas de las que son objetos, si son mujeres pues siempre hemos tenido la vulnerabilidad más alta, porque en el caso de que si era mujer desaparecida, pues podían sufrir violaciones, de hecho es lo que más sabemos que pasaba, y si no es la persona desaparecida una mujer, pues es la que sufría, si era el hombre, pues el sostén del hogar generalmente en nuestro tipo de comunidades. En cualquiera de los escenarios, pues todavía es una deuda con el país que nosotros tengamos o que las víctimas directas y que en términos generales el país tengan el verdadero acceso a la justicia, a la reparación, a la verdad y sobre todo a la garantía de no repetición, que son los parámetros establecidos por la sala, porque también hay regulación internacional sobre el tema, hay reconocimiento sobre este tema, hay mucho que estudiar, mucha historia que recorrer y de verdad que nosotros necesitamos cerrar esas heridas y definitivamente yo estoy convencida que no vamos a tener, no obstante todos los incumplimientos de los deberes de muchos de los diputados en emitir una ley de la reconciliación bajo los parámetros de la sala, es por evidentes razones, pues están siendo juez y parte. Yo creería que con la nueva asamblea se podría lograr esa justicia, esa verdad, esa reparación para las víctimas directas, indirectas, para todo El Salvador y garantía de no repetición, porque no es justo, ya lo hablábamos en alguna ocasión, que fuera en España y que fuera en otro país en donde nosotros tuviéramos que encontrar justicia y que tuviéramos que encontrar un poco de verdad y un poquitito de reparación de lo que pasó en esas masacres de los padres jesuitas, cómo era la realidad en realidad no solamente era el Estado, sino que también la guerrilla, cómo hubo participación política del más alto mando en El Salvador, que ha sido encubierto, que no ha sido procesado. Aquí no existe la justicia. Pareciera, tristemente, que lo que se está esperando es que las personas responsables quizás fallezcan, no lo sé, pero en cualquier supuesto, nosotros pienso que podríamos tener una verdadera y real oportunidad de encontrar nuestra verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición hasta el próximo año. Debería de ser automática. Yo les comentaba ayer en mis redes,
que las sentencias de inconstitucionalidades y todos estos temas de desobediencias de sentencias no solamente deberían de generar el efecto de una resolución o de una sentencia de inconstitucionalidad, sino que automáticamente y aparejado debería de iniciarse un proceso penal, porque el delito de incumplimiento de deberes y el delito de desobediencia son delitos que se cometen a diario por parte de funcionarios públicos. Ya hemos hablado que las penalidades en esos delitos no están acorde, no hay una proporcionalidad en relación al resto de delitos que cometen las personas comunes, es decir, los delitos que son comunes, que no son oficiales, como ya lo vimos anteriormente. Y de verdad que no vamos a tener esa ley de la reconciliación en esos parámetros, por lo menos no con esta asamblea, no con las personas que han sido actores en la guerra. Esperemos que para el próximo año pueda ya este año, en agosto, empezar a verse ya resultados, sobre todo en este tema que tenemos una gran deuda, que ya podamos decir se ha cumplido el inicio de esta reparación, el inicio de esta verdad, el inicio de esta justicia, porque no va a ser de inmediato. Aquí no hemos tenido nosotros una posguerra. De hecho, con la salida de varios de los actores políticos que han permanecido por muchos años en la Asamblea Legislativa, podría decirse incluso que hasta estamos teniendo una posguerra en el ámbito político, pero bueno, todo está por verse. Quiero hacer el llamado a la conciencia, porque sí es un tema muy delicado al que no se le presta mucha atención de parte de toda la población. Yo celebro la unidad de desaparecidos de la Fiscalía General de la República. Hay muchas cosas que se pueden hacer además en la Fiscalía, pero ese es un paso importante como país, con nuestra imagen internacional también, esa preocupación por los desaparecidos, ese interés hacia las víctimas, que no solamente es el desaparecido, sino que también la familia, también la sociedad inmediata, también toda la sociedad salvadoreña, porque eso es en realidad refleja bastante los efectos dañinos hacia toda la sociedad, no solamente a la persona desaparecida, y que se le esté dando el tratamiento legal correspondiente, pues es un gran avance para El Salvador como país y como sociedad. También, bueno, aquí tenemos en el tema de forzado, desapariciones, también tenemos los desplazamientos forzados, es otro tema, pero también es muy importante. Aquí tenemos ese mismo estado de inseguridad de las personas cuando están desaparecidas. También está en el desplazamiento forzado por producto de las pandillas, las personas que no pueden vivir tranquilamente en su residencia, en su casa, por las extorsiones, porque los matan y tienen que forzadamente irse de donde residen. Hay una desprotección muy grande y pienso que el paso número uno es reconocer el problema en el que nos encontramos para comenzar a ver las diferentes alternativas de solución. Por otra parte, esta semana yo había preparado, pensaba continuar o terminar lo que teníamos pendientes de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional o un tribunal constitucional. Sin embargo, me pareció que vamos a abordar primero el tema de las comisiones especiales. Ya habíamos hablado de las interpelaciones en su momento, que es un acto muy democrático, muy honorable, de verdad. Es un acto que debe de realizarse siempre cuando sea necesario, pero es imposible que no sea necesario. Sabemos que en El Salvador lo que menos hemos tenido perfección en ese aspecto, pero sí es una figura, es una potestad de la Asamblea que debe de ser tratada con respeto, porque esto nos da una imagen como nación, nos da una imagen ante las personas que se representan en la Asamblea Legislativa, es decir, hacia nosotros, es la imagen de los diputados hacia nosotros y es además la imagen de El Salvador hacia afuera, hacia el mundo, cómo nosotros le damos la importancia y el respeto que merece cada una de nuestras instituciones. Para el caso, estamos hablando de la interpelación y ahora de las comisiones especiales. ¿Cómo estas comisiones especiales, cómo estas interpelaciones, cómo estos actos de control del poder interorgánico, cómo deben de ser tratadas? ¿Cómo es el tratamiento que debería de esperarse? Honorable, respetuoso y de nivel definitivamente por parte de un funcionario público, porque estamos hablando de la representación de la democracia misma. Entonces, cuando nosotros conformamos comisiones especiales, porque digo nosotros porque al final somos nosotros los que hemos escogido a las personas que nos están representando en esa Asamblea Legislativa. Entonces, cuando nosotros escogemos estas, por ejemplo, ustedes ya tienen toda su constitución y si no, pues la buscan electrónicamente en San Google, como decimos.
en el artículo 131, donde ya hemos conversado que están todas las atribuciones de la Asamblea Legislativa en el Ordinal 32, dice que tienen la potestad de nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estimen necesarios con base en el informe de dichas comisiones. Entonces, interés nacional. ¿Quién va a definir qué es interés nacional? Pienso que en el reglamento de la Asamblea Legislativa, el REAL, debería de establecerse parámetros que limiten los abusos del poder, así como en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para que también se respete el trato igualitario. En la sección de probidad ya hay un reglamento para darle el mismo tratamiento a todos los casos que lleguen, para que no se le dé un trato diferenciado a cada uno de los casos. Pues eso mismo debería de hacerse en cada una de figuras tan importantes como esta, por ejemplo, porque ¿quién define el interés nacional? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las limitantes? Porque sí, es cierto, vaya, en el artículo 54 del REAL, también lo pueden buscar, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa dice comisiones especiales y prácticamente repite el Ordinal 32 de la Constitución del 131. Y en los siguientes artículos, son como 4 artículos, 54 comisiones especiales, 55 el plazo para emitir el informe, 56 obligación de colaborar en las comisiones especiales, 57 juramentación del declarante por si llega alguien, el carácter público de las comisiones y el alcance de las resoluciones, al artículo 59. Bueno, el 60 dice que si no terminan el informe en una legislatura, pues la siguiente tiene que finalizarlo, son al 60. 6 artículos. El alcance, recordemos, hay que establecer límites, es decir, no hay más facultades que la ley nos establece y cada órgano y además cada institución tiene sus propias facultades. Esta facultad investigativa que tiene la Asamblea Legislativa a través de las comisiones especiales tiene limitación, porque por supuesto no estamos hablando de la Fiscalía General de la República. No es vinculante y es vinculante al igual que en las interpelaciones únicamente en los casos de seguridad pública, de los jefes de seguridad pública y de inteligencia del Estado en casos de graves vulneraciones a los derechos humanos. De forma que también establece cuál es el alcance de las resoluciones, que no es vinculante, sino que únicamente en esos dos casos, porque así lo establece el Ordinal 37, me parece que es, del artículo 131 de la Constitución, y sí, en la colaboración de las personas, cuando la Asamblea manda a solicitar información, que manda a traer personas para que declaren, etcétera, y que tienen la obligación de colaborar, dice, ¿quiénes tienen la obligación de colaborar con las comisiones especiales? Los funcionarios y empleados públicos, dice, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. Esto no tiene un alcance internacional. No podemos ponernos a inventar, sobre todo teniendo en mente lo importante y delicado que es una figura como esta, porque trasciende las fronteras. No solamente es la imagen que queda con la ciudadanía, sino que además cómo nos vamos a ver afuera. Y creo que ya comprendieron que me estoy refiriendo precisamente al tema de los ventiladores. ¿Cómo vamos a solicitar nosotros? No hay potestad legal que faculte a una comisión especial a hacer una solicitud de esa naturaleza. Pienso que si consideran que hay personas salvadoreñas por principio de territorialidad que tuvieron algún tipo de injerencia en la comisión de algún delito por el robo de alguna donación, pues tienen que informar a la Fiscalía General de la República. Aquí dice que se va a informar si en el informe determinan que es procedente, pero si ellos consideran que se ha cometido algún delito y que eso excede las facultades investigativas de una comisión, su obligación es informar, de lo contrario se comete el delito de omisión de aviso. Entonces, esto es para que nosotros comprendamos, porque recordemos, todo el mundo dice, es que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Pero eso es para el ciudadano común. Para los funcionarios públicos no opera de esa manera. Para el funcionario público va a tener derecho y la obligación de hacer únicamente lo que está facultado por ley a hacer de conformidad con su cargo. Entonces, si nosotros atendemos a lo que establece la Constitución como facultad de conformar comisiones especiales, y cuando nos vamos a la regulación sobre las comisiones especiales en el REAL, nos damos cuenta que el alcance para las personas e instituciones que tienen obligación de colaborar, pues no se encuentran las personas en el extranjero, ni mucho menos instituciones de investigaciones de otra naturaleza en otros países, como es Estados Unidos, por ejemplo. Hay todo un procedimiento
diplomático para hacer este tipo de solicitudes y no se hacen en cualquier, ante cualquier, no capricho, pero que cualquier ocurrencia. Es decir, por eso es que se vuelve importante cómo es la mentalidad con la que uno está ejerciendo la función pública. Y por eso es que yo les decía el viernes pasado, yo quiero intentar dignificar la función pública desde un cargo parecido, el de diputado, porque hay que tomárselo con mucha seriedad, hay que darle el respeto a estas instituciones que merecen. Están en nuestra Constitución, entonces lo que menos merece la ciudadanía es que se juegue con estas cosas, que son instituciones tan importantes. Y cuando yo les digo instituciones, me estoy refiriendo al acto de la interpelación o al acto de la comisión especial, porque estamos viendo que se están conformando muchas comisiones especiales, más que todo por capricho. Yo les explicaba, por ejemplo, qué feo, qué mal, cómo deslucen, por ejemplo, diciendo de que el fiscal general es notoriamente incompetente, porque lo quieren destituir. El artículo 25, me parece que es, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, literal, si no me equivoco, era el D, que por manifiesta o por clara incompetencia en el ejercicio del cargo. Yo les voy a explicar, la competencia no es una mala palabra ni es una ofensa, la incompetencia. Los jueces, por ejemplo, pueden ser incompetentes por razón de la materia, pueden ser incompetentes por razón del territorio, y eso no significa que sean ignorantes, eso no significa que sean bobos o que no estén calificados, simplemente significan que su competencia es en otra área. Por ejemplo, un juez de familia no va a ir a celebrar una audiencia preliminar en un caso penal, porque no es competente en razón de la materia. O un juez de San Miguel no va a venir a una audiencia de San Salvador porque no es competente en razón del territorio. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, los requisitos para el fiscal general de la República y cuando les establecen la competencia, la idoneidad notorias, pues eso está desarrollado en vasta jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Se establece que tiene que ser una cualificación técnica personal y profesional de los candidatos, que tiene que ser sobresaliente. Esto quiere decir que si como dice la Asamblea en el 2018, en diciembre, en el dictamen 4 de la Comisión Política, donde eligieron al doctor Raúl Melara como fiscal general de la República, dijeron, los 31 o 32 candidatos reúnen todos los requisitos constitucionales y de competencia e idoneidad notorias, pero teníamos que decidir uno, dicen ellos. Entonces nos decantamos por él, pero nos dicen por qué él es sobresaliente sobre los demás. Y fíjense qué curioso, porque si ustedes revisan el dictamen que yo les compartí ayer en mis redes, ustedes pueden ver que la pregunta uno es, ¿y si usted no se desempeña en el área penal? Entonces ya desde que usted se quede en ese supuesto infinitivo ahí de, ¿y si usted? Es decir, están conscientes que tendría que ser alguien que tenga conocimiento y experiencia en el área penal, pero están permitiendo abiertamente el incumplimiento de una idoneidad y competencia notorias, porque si bien es cierto, para gerenciar no hay que conocer todas las áreas, pero en materia penal es bien fácil que cuando uno no conoce algo y confía en alguien, pues ese alguien se puede aprovechar y lo puede engañar a uno porque quizás puedan cometer un error y no se lo van a admitir, y antes que admitirle el error le van a decir a usted algo y ya lo vimos. Me refiero precisamente, hubo dos casos muy claros que yo recuerdo del doctor Raúl Melara, y uno de ellos fue aquellos de la prueba que se había prescindido en la operación Cuscatlán, con los videos que no se iban a reproducir. A él yo me imagino que le dijeron que no se había prescindido de nada, y eso de la prescindencia, pues hay que conocer cómo opera todo eso, qué se puede prescindir, qué no se puede prescindir, que si por secciones en un video podemos pedir reproducción parcial del video, bueno, varios temas que podríamos inferir que alguien le dijo de que no era cierto. Sin embargo, ahí están las grabaciones, después desmintieron al fiscal general de la República con lo que había dicho. Yo me imagino que él confió. Pero el caso es que como no tenía experiencia en el área penal, ahora ya tiene 2 años de experiencia y 2 años en el cargo de fiscal general. Ya las cosas cambian también. Pero cuando él fue nombrado, él no tenía esa idoneidad de competencia notoria. Él tiene credenciales muy altas, muy capaz, él está muy preparado, pero no era en el área penal. Entonces, que vengan ahora, si ellos mismos avalaron la incompetencia en su elección, ¿cómo vienen a decirnos que lo quieren remover porque es incompetente? A mí me parece que en realidad lo quieren remover por inconveniente, no por incompetente. Y eso es en realidad porque con
muchas oportunidades de mejora que pueda tener el fiscal general actual. Yo he señalado muchas de las mejoras que puede hacer. El último fue que le faltó el delito de lavado de dinero. A mí me pareció eso muy extraño, demasiado extraño quizás. En los últimos dos procesamientos que fueron de alto conocimiento de todos, el caso Centrum y el caso de Intertext. Pero aparte de todo eso, ha tenido el valor de colocar en el banquillo de los acusados a personas que son poderosas y actualmente protegidas. Y lo más bonito de todo es que no ha tenido que torturarlos, porque nosotros hemos conocido aquí gestiones en donde torturaron a personas, torturaron a exfiscales, torturaron a testigos, y eso es inimaginable, eso es violación de derechos humanos, y no hay ni siquiera responsabilidad, todavía una investigación abierta por eso, no obstante hay varias denuncias. Entonces, que no recurra a la tortura ni a la violación de derechos humanos para sentar a gente poderosa en el banquillo de los acusados es bastante de reconocer, porque ningún fiscal anteriormente había hecho algo parecido. Definitivamente no nos había pasado a alguien que actualmente goce de protección y de poder sentar en el banquillo de los acusados. ¿Que puede mejorar? Por supuesto. Aquí podemos tener muchas mejoras, bastante mejor resultados en la fiscalía, pero sí, definitivamente esa comisión es por inconveniente, no por incompetente. Y así puedo enunciarles por qué son inconvenientes y no incompetentes muchos otros funcionarios, pero por ejemplo, el nombramiento de Apolonio o de los dos de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, a nosotros nos vienen a decir un mes antes de que finalice la gestión de un funcionario público, miren, es inconstitucional su nombramiento, pero siga. Es decir, solo en El Salvador nos pasa eso y es vergonzoso, pero bueno, ni modo, así las cosas. Este es El Salvador. Las comisiones están siendo defraudadas, se están utilizando para fines electorales, se están utilizando para fines partidarios, para fines personales, no para fines de interés nacional. Ese es el tipo de cosas que tienen que cambiar. Quiero, antes de despedirme, darles las gracias a todos por sus mensajes, por su aceptación. Son muy bonitos todos los mensajes, los hemos revisado. De verdad, muchísimas gracias. Es incalculable la cantidad de apoyo que he recibido con mi equipo, con Abelino Chicas, mi candidato a diputado suplente. Bueno, intentamos ser candidatos. Les agradezco de verdad infinito. Los voy a mantener informados. No tengo libros todavía, así que no estoy recogiendo firmas todavía. Yo les voy a avisar cuando eso inicie, cuál va a ser la metodología y la logística. Les deseo un saludo, les deseo mucha salud a todos. Les dejo un saludo muy cordial y, si Dios lo permite, nos escuchamos nuevamente el próximo viernes.